Hola, espero que estéis todos bien. Algunos de vuestros compañeros me pidieron que hiciese algún vídeo para explicar las prácticas y este es mi primer intento, a ver qué tal se me da. Como veis, hoy nos toca empezar la práctica 11 y esta práctica tiene los mismos objetivos que la práctica 10. De hecho, al leerla pues os sonará mucho las cosas que tenemos. Queremos ser capaces de analizar datos de una estación meteorológica. Son datos extremos que lo que hacen es medir determinadas magnitudes, como por ejemplo el viento o la temperatura, y los datos extremos nos dan los máximos que han ocurrido desde que hay medidas. En este caso lo que vamos a hacer es utilizar una estructura de datos basada en dos clases. Podemos verlas aquí. Estas dos clases están en el módulo datos meteo, que está parcialmente hecho y vosotros tendréis que terminar. Hay dos clases, datos mes. En esta clase guardaremos todos los datos extremos, pero de un solo mes. Por ejemplo, lo de enero. Pues entonces ahí guardaremos las velocidades de enero, la velocidad máxima me refiero, las temperaturas máximas de enero, etcétera. Todo referido al mismo mes. Y luego tendremos otra segunda clase, datos meteo, donde va a haber una lista de 12 objetos de la clase anterior, de los datos mes, uno para cada mes, uno para enero, otro para febrero, etcétera, hasta diciembre. Todo ello va a ir en el módulo datosmeteo.py que veis aquí. Asimismo, os pediremos hacer este otro módulo, analiza datos meteo, donde estará el programa main. Luego lo comentamos. La clase datos mes, que es la que vamos a comentar en primer lugar, pues aquí tenemos su diagrama de clases. Veis que hay una serie de atributos, son bastantes, el mes, la velocidad del viento, etcétera. Bueno, son nombres bastante autoexplicativos, ¿no? Veis que para cada parámetro, por ejemplo, la temperatura, tenemos el valor de temperatura máxima que ha ocurrido en ese mes, en el que está referido el objeto datos mes, y la fecha contiene el año, de manera que siempre podemos saber el mes y el año en el que se hace un determinado registro de estos de valores extremos. La clase tiene un constructor y una serie de métodos que llamamos observadores. Estos métodos, cada uno nos proporciona el valor de un atributo. Por ejemplo, aquí vemos get dirección viento max. Pues este nos da el valor del atributo dir viento max, que es la dirección del viento máximo que se ha registrado para un mes concreto. Entonces, con estos métodos observadores, no están aquí todos, pero podemos obtener cada uno de estos atributos. Si queréis ampliar un poquito el conocimiento de lo que hacen estos métodos, sus unidades, etcétera, eso lo podréis encontrar en los documentos que os proporcionamos. Os vamos a proporcionar estos tres archivos. Uno que se llama datosmeteo.py, que tiene una parte de este módulo ya hecha, en particular la clase de datos mes completa, y de la otra clase llamada datos meteo tiene algunas partes, luego las vemos. Tiene también un archivo de donde se sacan todos los datos y una carpeta de documentos. Y ahí, si entramos en ella, pues hay un archivo que nos explica cómo es este módulo. Entonces, entrando en él, podemos ver que en este módulo, bueno, aquí explica los atributos que los acabamos de ver, que en este módulo pues hay definido un constructor. Este constructor, por cierto, no le vais a tener que utilizar vosotros porque ya lo utiliza el constructor de la otra clase. Entonces, bueno, ahí viene bien documentado cómo funciona, pero no os preocupéis de leerlo porque no le vais a necesitar. Los que sí vais a utilizar son los métodos observadores que veis aquí, que cada uno de ellos nos retorna el valor de uno de los atributos. Entonces son métodos muy sencillos de utilizar.
También en esta clase, que nos hará falta, hay una serie de constantes, estas 4 en particular, que empiezan por medida. Cada una de ellas nos permitirá referirnos a una de las magnitudes que hemos medido, por ejemplo, la lluvia, o la temperatura, o la velocidad del viento, o la dirección del viento. Bien, cerrando esto, seguimos entonces con el enunciado. ¿Cómo es uno de estos objetos de la clase MES? Podemos imaginarnos que es una zona de memoria donde se guardan cada uno de los atributos que tiene la clase, que son los valores de un mes concreto. Por ejemplo, aquí están los de diciembre, es el mes número 12. Y entonces vemos todos los valores, el viento máximo que ha habido, su dirección, el año en el que ocurrió ese viento máximo, etc. Entonces, si tenemos un objeto, por ejemplo, este dato, que se refiere a uno de estos objetos, pues ya podemos imaginar que ahí tenemos todos los atributos. ¿Y cómo los obtenemos? Como son privados, su nombre que comienza con doble barra baja nos lo indica, pues para acceder a ellos siempre hay que hacerlo a través de los métodos observadores. Aquí veis un ejemplo. Queremos obtener la temperatura máxima a partir del objeto dato. Pues utilizamos la anotación objeto.método. Y entonces, dato.getTempMax nos da este valor 18,3 que está apuntado aquí. Obtendríamos 18,3 que guardaríamos en este ejemplo en la variable tmax. Bueno, pues igual que con este ejemplo, se puede acceder a todos los atributos de la clase. En el siguiente vídeo vamos a hablar de la otra clase que es datos meteo.